Primera de Samuel, del 15 a 34 y 16:13. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo ya desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Salmo 20. Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es palabra de Dios. La primera lectura del Nuevo Testamento para la liturgia de hoy está en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versos 6 a 17. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta es palabra de Dios. Parece interesante porque abarca dos parábolas muy interesantes. Una es la parábola del crecimiento de la semilla. Versículo 26. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Ahora la parábola del grano de mostaza. También decía Jesús: ¿a qué compararemos el reino de Dios y con qué parábola la describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como esta, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Esta es palabra de Dios. Me parece muy interesante que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de las circunstancias de tomar decisiones, nos haya tocado justamente estas lecturas. Y son cosas de esas que uno dice, es una coincidencia, porque en el reino de Dios no existen las coincidencias. Vamos a mirar un poquito el contexto de las lecturas para mirar a dónde queremos llegar, que es al Evangelio.
y a la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Dios mira más allá de las apariencias. Él ve el corazón humano. Y esa es una de las, como de los globalidades de las lecturas que hemos visto hoy. Va más allá de lo superficial al ver la belleza y maravillas escondidas en una pequeña semilla. Para Dios el almuerzo de un niño puede alimentar a una multitud. Para Dios un perseguidor puede convertirse en la voz líder y global de la iglesia. O una pequeñísima semilla puede brotar como un gran arbusto. Y para Dios siempre hay más que encontrar en cada persona. Dentro de cada persona, a pesar de todas las limitaciones y las situaciones complicadas que esté viviendo, que son concretas en la vida, son situaciones reales, siempre hay algo más de lo que ven los ojos de nosotros. El Señor puede ver mucho más allá. Así que en el pasaje de Samuel se describe la unción de David como rey, enviado a Belén a buscar al sucesor de Saúl, el cual Dios ya le había perdido la confianza. Me parece muy interesante esa palabra que dice ahí: el Señor se arrepintió de haber escogido a Saúl como rey. Y uno dice, pero Dios no se arrepiente, ¿no? Pero fíjate que el Señor, esa palabra es muy clara, y el Señor se arrepintió. Algo pasó con Saúl, algo pasó cuando él llegó a ser rey. El poder lo envenenó, algo pasó ahí, de tal forma que el Señor ya no le tenía confianza. Y pues Samuel llega, hace su trabajo, él identifica, obviamente, escoge al más grande, al que tenía más edad, al que se veía como más fuerte, más grande, y el Señor le dice: no, así no es la cosa. Dios le dice a Samuel que el liderazgo no es cuestión de apariencia externa o de logros anteriores, y lo invita a mirar con más detenimiento a todos los hijos de Isaí hasta que encuentre el sucesor que Dios tiene. Y resultó que el sucesor era el más pequeño de los hijos de Isaí, el menos probable, el que ni siquiera querían mostrar porque estaba por allá cuidando las ovejas. Y ese fue el rey David. Así que el mensaje es mirar más allá de lo obvio, descubrir a Dios en las realidades inesperadas y humildemente, de forma humilde, no asumiendo que nosotros lo sabemos todo de la vida, o que nosotros tenemos el conocimiento justo y exacto para encontrar las cosas de Dios en el reino de Dios. Y la revelación divina no siempre se ajusta a nuestros parámetros. Eso es una de las cosas interesantes que vemos ahí. O normas culturales, porque obviamente los mayores eran los que tenían la preeminencia ahí. Dios es profundamente sorprendente, que revela su visión en situaciones y en personas inverosímiles. Ese es, digamos, el mensaje que podemos extraer de esta lectura. Del Salmo 20. El Salmo 20 nos habla de la presencia, el sostenimiento y la protección de Dios en tiempos de angustia. Esta mañana nos convocamos a una reunión de oración inicial y oramos con base en el Salmo 20. Y fíjense que no es coincidencia, o sea, justo tocaba este salmo este día, pero nos sirvió justamente para estos tiempos de angustia que de pronto pensamos que estamos viviendo o que estamos viviendo, dice. Y la idea es que clame a Dios y Dios proveerá los recursos que necesitas para proveer, para florecer, para crecer. Nosotros necesitamos el cuidado amoroso de Dios para encontrar la plenitud y la victoria en medio de los desafíos que nos plantea la vida.
porque debemos ser realistas que no somos autosuficientes, sino que necesitamos el poder y la sabiduría de Dios en medio de la vida nuestra. Por eso los tiempos de problemas pueden ser una bendición, porque nos recuerdan que necesitamos de Dios. Nos recuerdan que no somos capaces por nosotros mismos y que sin Dios estamos perdidos. El apoyo por la gracia de Dios en esos casos nos anima a ser más creativos, nos anima a ir adelante. Cuando Dios responde los llamados en medio de situaciones difíciles, nos da a nosotros confianza para enfrentar, para encarar el mundo y las situaciones que vienen. Así que este salmo habla del poder de la invocación de Dios, pidiendo en el nombre de Dios, pidiendo en el nombre de Jesús, invocando la sabiduría de Dios. Se pueden desterrar nuestros miedos y eso nos va a traer nuevas energías, nos trae vitalidad, nos trae confianza para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. La palabra de Corintios nos invita a una percepción más profunda de la vida. Caminemos por fe, para que nuestra percepción del mundo de Dios sea a través de nuestro espíritu y no a través de nuestra vista. Y esa es una de las cosas muy importantes que tiene en conjunto esto ahí, estas lecturas, porque nosotros con nuestra vista estamos limitados, pero Dios ve más allá. Y si lo hacemos por fe, nosotros también, nuestro espíritu va a tener la posibilidad de mirar más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden ver. Porque es que la vista nos limita a nosotros a un realismo tridimensional. Vemos lo alto, lo ancho. Y estamos muy guiados por las apariencias, por lo bonito, por lo grande. Nos aprisiona en nuestro pasado de pecado o en los comportamientos de los demás, porque es lo que alcanzamos a ver. En cambio, la fe nos abre a dimensiones más profundas de la vida, dimensiones que nosotros mismos aún ni sabemos ni entendemos, y hace que esos niveles de gracia traspasen la misma realidad que nos acosa a nuestro alrededor. Nos permite soñar, nos permite encarar la vida en forma mucho más confiada en el poder mismo del Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos el desafío de ir más allá de las apariencias para ver la presencia divina en lugares y personas, como lo había dicho, inverosímiles o poco creíbles o que no pensamos que son, incluyéndonos a nosotros mismos como iglesia. Que aún el Señor, a través de nosotros, puede hacer grandes cosas. Se nos invita a ver los movimientos de la gracia de Dios, el poder de la salvación de Dios en nuestras propias vidas y en las personas a nuestro alrededor, viéndolos a todos ellos desde un punto de vista y de una percepción divina, una percepción de la fe, y no desde el punto de vista humano. Me parece muy interesante, ¿no? Porque dice, así es que debemos andar ahora, viendo por fe, no por vista. Y es difícil caminar por fe y no caminar por vista, porque todo hoy en día nos ayuda, o nos lleva a la fija, ¿sí? Todos siempre queremos ir a la fija. Por eso es que hoy en día los chicos quieren hacer las cosas muy rápido, ser ricos rápido, ser felices rápido, y todo es así hoy en día. Estar en Cristo nos abre a posibilidades inimaginables
En Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura, que nos libera del pasado y debemos estar abiertos a la posibilidad de que con Cristo y con el Señor podemos hacer grandes cosas para este mundo que nos rodea. Y las parábolas de Marcos, describen el sorprendente crecimiento del reino de Dios, donde pequeño no solamente es hermoso, sino que también puede ser de gran alcance, de transformar la vida. La más pequeña de las semillas puede convertirse en una planta que da abrigo a aves. Y que la visión de las semillas cayendo en todas partes es el de ser precursoras de una gran cosecha. Así que las lecturas de hoy nos inspiran a ver la energía, el poder y la visión divina presente en los lugares y en personas más inesperados o más inverosímiles. Así que hay que mirar más allá de lo obvio para descubrir a Dios, moviéndose entre las personas, moviéndose entre las situaciones que nosotros menos pensamos. Allí Dios está interviniendo. Aunque las semillas del reino de Dios a veces parecen ser precarias, parecen ser insignificantes, tienen el potencial de una gran cosecha. Hay posibilidades en el horizonte que nuestra vista no es capaz de ver, pero que Dios sí las está viendo. Y generalmente, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de pequeños comienzos. El reino de Dios es el fruto de echar la simiente. En muchas traducciones se escribe la simiente para decir la semilla. Me gusta mucho esa palabra de simiente, porque el reino, dice, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra. Y echar simiente o semilla parece un comienzo que no tiene mucha importancia, pero la simiente, la semilla, tiene poder, porque produce plantas cuyas raíces van penetrando, inclusive capaces de romper rocas, y que proveen alimento a los animales, que proveen cobertura también a los animales, y que inclusive hace posible la vida humana. Y duerme y se levanta en la noche. La vida cotidiana sigue. Y la simiente brota y crece como él no sabe. Parece como si se desconociera el trabajo del sembrador que labra, que riega, que fertiliza, que arranca las malas hierbas que espanta los animales que se quieren comer. Pero sin embargo, aún así un sembrador, si un sembrador no hiciera más que echar las semillas, muchas de esas semillas van a germinar solitas, y brotarán y llegarán a la madurez y darán fruto. Eso es importante que entendamos, porque miles y millones de semillas toman raíz cada año sin ninguna intervención humana. Inclusive a veces en estas situaciones dice, qué bueno sería que como que el hombre le diera una pausa a la naturaleza para que la naturaleza misma volviera a florecer, sobre todo en esos lugares donde hay tanta deforestación. La naturaleza misma se encarga de que esas semillas planten solitas. Colinas, valles alrededor del mundo se cubren de plantas que ningún humano ha plantado, o que ningún humano ha regado o fertilizado o protegido de las malas hierbas. Así que el punto no está realmente en el sembrador,
en esta parábola, el punto está en la obra de la semilla. El punto está en la semilla, en lo que es capaz de hacer la semilla. Y en esta parábola, para nosotros, ¿cuál sería la semilla? La palabra de Dios, es el Evangelio. El Evangelio mismo. Así que debemos entender, según lo que nos habla aquí el Señor, la capacidad que tiene la semilla de germinar, de brotar y de dar vida. Brota a causa de una fuerza misteriosa, no solamente la semilla del Evangelio, sino las otras semillas, unas fuerzas misteriosas que nosotros aún no entendemos. Nosotros a veces no podemos ver el crecimiento de una planta porque lo hace muy despacio. Las plantas crecen despacio, pero si volvemos un tiempo después, nosotros vemos que ha estado creciendo. Me parece interesante que mi hija en estos tiempos ha estado con eso de sembrar y cultivos y toda la cosa. Y me acuerdo de la pepita de aguacate, que eso fueron como 2-3 meses ahí y no pasaba nada. Y de pronto empezó a crecer y ahora ya hay una planta grandecita. Y nosotros hasta pensamos, no, eso no va a echar raíces, eso no, nada. Y fíjese que la plantita creció y ahora está lo más de bonita, arriba, con vida propia. ¿De dónde vino esa vida? Esa vida estaba intrínseca en la semilla, en esa pepa de aguacate. Esos crecimientos y esa forma de ver cómo la vida se mueve en cosas que nosotros aún no podemos entender, cómo eso nos maravilla, nos llena de sorpresas, porque ahí podemos ver las maravillas del reino de Dios. Así que el reino de Dios es de un crecimiento muchas veces lento, pero constante y seguro. Nosotros predicamos, invitamos, testificamos, pero los resultados no son muchas veces extraordinarios. A veces simplemente unos jóvenes deciden casarse, hacer una familia. Pero eso es una gran cosa, porque unirse hoy en día en el nombre de Dios y formar una familia en el nombre de Dios es una maravilla que no alcanzamos nosotros a dimensionar. O que niños vengan a la iglesia, o que personas encuentren aquí en medio de nosotros familia, encuentren consuelo. Eso es algo que puede parecer pequeño, pero que es grande para esas personas. La simiente brota bajo el cuidado de Dios. En la época del Señor Jesús, la gente no utilizaba la tecnología para estudiar el misterio de cómo brotaban las plantas. Sin embargo, aún las técnicas más modernas nos dicen hasta cierto punto cómo es que surgen las plantas, pero realmente no podemos entender cómo es que la vida misma está metida en una semillita de estas. ¿De dónde viene la vida? De pronto se pueden explicar las propiedades físicas que causan que la simiente germine, pero la vida misma sigue siendo un misterio. Para el hombre todavía no le es dado el crear la vida. Y muchas de esas cosas nosotros simplemente las aceptamos a través de la fe. Y lo mismo hacemos cuando nosotros damos una palabra, sembramos una semilla a una persona. Hablamos la vez pasada que el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que convence a la persona, pero que nosotros somos los que ponemos la semillita allí. Y dice, igual que suyo, fructifica la tierra. Por un proceso que solo conocemos en parte, así también fructifica Dios, el reino. Por un proceso
que permanece aún en parte como un misterio. Sin embargo, el punto aquí no es el misterio del reino, sino la capacidad que tiene el reino de Dios de darnos la confianza para depender de Él. Eso es lo importante. No el misterio que hay detrás de eso, sino en que podemos confiar que Dios está detrás de ese crecimiento del reino. Así tal como podemos confiar que la tierra producirá grandes plantas de pequeñas semillas, así también nosotros podemos confiar que Dios traerá un gran reino. Igual que de suyo fructificará la tierra. Estuve mirando esa palabra, otra palabra que me gustó porque es automate, y es la palabra de automatización, de donde viene automatización, y obviamente pues trabajé 15 años en automatización y es una palabra que me llama mucho la atención. O sea, es como si dijera automáticamente la tierra fructificará. Y se refiere al crecimiento de la semilla causado por una fuerza interna que el sembrador no le dio. Eso es importante que lo entendamos. El sembrador lo único que hizo fue echó la semilla, pero el sembrador no le dio la capacidad a esa semilla para que creciera. No le da la capacidad de crecer. Es un poder intrínseco de la planta, un poder que viene con ella, una fuerza de vida puesta ahí por Dios, que fue su creador. Y así también con el reino de Dios. Debemos cumplir nosotros la parte de proclamar el evangelio, que es el de echar la semilla. Pero Dios es el que hace llegar el reino de Dios a la vida de las personas. Estas palabras de hoy me parecen muy significativas en este momento, porque hemos estado pero muy preocupados nosotros por el crecimiento de nuestra iglesia y como consecuencia por el déficit económico. Pero cuando nosotros como Grupo Sembrador nos reunimos y hacemos una retrospectiva, nos damos cuenta de lo que ha hecho Dios en medio de nosotros y lo que ha significado el proyecto de iglesia para todos nosotros, para la vida de cada uno. Y vemos cómo el Señor ha estado obrando, vemos cómo el Señor ha estado hablando. Así que yo creo que nosotros no debemos de pronto desperdiciar nuestros esfuerzos buscando traer el reino de Dios a través de nuestros planes y de nuestros programas, sino que debemos poner cuidado a las palabras de suyo, o sea, automático, que es esa sutil alusión a la presencia y el poder de Dios escondidos en el proceso de echar la semilla. Así que yo pienso que el Señor nos habla hoy que nuestro papel es echar la simiente sobre la tierra, echar la simiente sobre la tierra. No dictar el lugar o el momento en que esto debe dar fruto. El éxito yo diría que está asegurado, pero los detalles precisos no los sabemos. Los detalles precisos los conoce Dios. Así que ha sido un tiempo de buscar a Dios para que nos dé su visión y que podamos ver las cosas desde otra perspectiva. Y precisamente por eso el tiempo de oración que tuvimos esta mañana, vamos a hacerlo una vez al mes, y es una invitación para que todos podamos venir y buscar a Dios y que nos dé la fuerza de ser los sembradores que echamos la semilla. ¿Y cómo vamos a hacer?
Pero si queremos respuesta desde parte de Dios en este tiempo, yo quiero compartirles un testimonio de algo, un correo que me llegó el viernes, para que ustedes juzguen cómo Dios va hablando en medio de las circunstancias. Voy a leerlo literalmente, así como me lo escribieron. Dice: estimado Alfonso, soy Walter Barrientos, boliviano de Caminemos Juntos. Nos conocimos en Chicago el año pasado. Estamos en el equipo organizador del encuentro de este año en Dallas, del 6 al 8 de agosto, y sería de gran bendición que tú y otros líderes de Colombia puedan asistir, porque GAFCON aprobó la carta de solicitud de cobertura que enviamos, y en este encuentro reflexionaremos sobre los pasos a seguir. Por ello sería muy importante contar con su presencia. Oraremos por ustedes. Ya me contactaré contigo, puesto que con la gracia de Dios hay una posibilidad que los esté visitando este año. Dios te llene a ti, como a toda la iglesia, de toda bendición. Tu hermano en Cristo, reverendo Walter Barrientos, Caminemos Juntos. Ahora les voy a decir qué es GAFCON y la GFCA. GAFCON es GAFCON. GAFCON es la conferencia. Dice, el viaje de GAFCON es como una traducción que dice ahí de la página, pero comenzó en el 2008 cuando el compromiso moral, el error doctrinal y el colapso del testimonio bíblico en algunas partes de la comunión anglicana habían llegado a un nivel tal que los líderes de la mayoría de los anglicanos del mundo sintieron que era necesario adoptar una postura unida en torno a la verdad de la palabra. Una multitud de más de 1,000 testigos, incluidos los primados, arzobispos, obispos y clérigos laicos, se reunieron en Jerusalén para la conferencia global del futuro anglicano. Eso es lo que quiere decir GAFCON, Global Anglican Fellowship Conference. La segunda conferencia de GAFCON fue en el 2013, se celebró en Nairobi, Kenia. Ya hubo más de 1,300 delegados de 38 países, 27 provincias de la comunión anglicana estaban presentes, y la reunión dio a los primados un mandato a través del comunicado de Nairobi y un compromiso para llevar adelante el trabajo del movimiento GAFCON y buscar el apoyo en oración, apoyo financiero de los anglicanos en todo el mundo que anhelan un testimonio claro y determinado de Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es GAFCON, que fue la conferencia. Y ahora, ¿qué es el GFCA? Es un movimiento de la Fraternidad Mundial de Confesiones Anglicanas que se formó ahí, en esa GAFCON. Los participantes en esta reunión trascendental de 2008 acordaron establecer una Fraternidad Mundial de Confesiones Anglicanas. Es un movimiento mundial de provincias, diócesis, iglesias, organizaciones y cristianos individuales cuyo objetivo es ayudar a la reforma, sanar y revitalizar la comunión anglicana y ampliar su misión en el mundo. Allí firmaron la Declaración de Jerusalén y los estatutos para guiar este movimiento e invitaron a todos los que estaban de acuerdo con la Declaración de Jerusalén a unirse a la GFCA. Creemos que la comunión anglicana debe y va a ser reformada en todo al Evangelio bíblico y al mandato de ir por todo el mundo a presentar a Cristo a las naciones. Jerusalén 2008. Hermanos, yo creo que definitivamente Dios sabe más. Precisamente ese fue el título que le puse a esta prédica. Dios sabe más. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este momento con este tipo de respuestas? Nos está diciendo que no estamos solos. En este proyecto nos está diciendo que en este momento ya tenemos la opción de tener un obispo y otros líderes anglicanos que nos van a apoyar en nuestro propio idioma, en nuestra propia cultura, que podemos contar con las experiencias de diócesis como la de Chile,
la de Brasil, muchas de Brasil hay muchas, la de Bolivia, de cómo ellos echan simiente, de cómo ellos han tenido sus procesos de crecimiento en las iglesias y cómo ellos siembran iglesias. El Evangelio muchas veces comienza de una forma distinta a la que nosotros esperamos. Hay que recordar que los humanos esperábamos que Cristo viniera como un poderoso guerrero, pero Él vino como un niño. Esperábamos que escogiera a los mejores y los más inteligentes discípulos, pero escoge a gente ordinaria, a pescadores, a recaudadores de impuestos. Esperábamos que el reino de Dios creciera como un roble, como un cedro, pero crece desde un granito de mostaza, desde una pequeñita semilla hasta ser un arbusto. A menudo Dios escoge para orar a personas y a individuos improbables. Y yo pienso que el Señor nos ha escogido a nosotros, personas improbables. Escogió a Alfonso, escogió a José, te escogió a ti. ¿Qué tenemos de especial? Tenemos de especial que Dios nos escogió y que Dios puso la semilla en nosotros y Él espera que dé fruto. Él escogió a Jacob, que era un embaucador, escogió a Moisés, que era un tartamudo, escogió a David, que era un niñito, que era muy grácil, pero lo escogió a él. Escogió a Gedeón con un pequeño ejército. El punto aquí es que el reino de Dios comienza desde pequeños fenómenos, pequeñas cosas, así como la reunión o la formación de una pequeña iglesia, que son casi inadvertidos, que son casi inconsecuentes. Pero Dios tiene la visión de hacer cosas grandes, de simientes pequeñas. El Señor se ha fijado en nosotros para que echemos la semilla y así no veamos el resultado rápidamente. Debemos estar seguros que el resultado se va a dar. La ciencia ha logrado manipular semillas genéticamente, ha logrado crear superagroquímicos, ha logrado crear potentes pesticidas, plaguicidas, herbicidas para hacer cosechas monstruosas, cosechas gigantes. Pero me parece interesante que el tiempo ha mostrado lo perjudicial que muchas de estas prácticas y de estos productos pueden ser, no solamente para la salud humana, sino para el planeta, para el medio ambiente. Y lo interesante es que el ser humano de día de hoy está volviendo a lo básico, está volviendo a lo que era en un principio, con una mejor comprensión de cómo funciona la naturaleza, y además le han puesto un lindo nombre. ¿Cómo se llama? Se llama la agricultura orgánica. Es un mensaje muy interesante que nos está dando el Señor hoy. Así que aquellos que estamos dispuestos al reino de Dios necesitamos la seguridad de que el reino de Dios, en el cual nosotros invertimos nuestras vidas, el Señor se manifestará en forma gloriosa. El Señor va a hacer que el reino de Dios, que compite con muchos otros reinos, sea el que prevalezca, el que va a permanecer para siempre. A pesar del rechazo, a pesar de las dificultades, una gran cosecha está garantizada, no por nosotros, sino por la semilla misma y por el cuidado de Dios. Aunque no comprendamos el proceso, no debemos dudar del resultado
final. Demos gracias al Señor por su palabra.